Y vamos a abrirnos hoy a lo que la vida nos trae. Espera un momento que estoy investigando aquí. Y pues gracias por estar aquí una vez más, por vuestra confianza. Ya sabéis, ¿no? La máxima aquí, no creerse nada. Y más con el tema que voy a desplegar hoy. No lo compartáis mucho tampoco, porque te vais a decir, mira, es que he estado en un taller con José Antonio donde me ha dicho que la culpa, eh, quedároslo para vosotros, si os es útil, lo podéis sentir por vosotros mismos, os puede traer algo bueno, pues será algo que esté para ser recogido y para ser llevado cada uno a su vida. Aquello que podemos atesorar por nosotros mismos es lo que después nos da fuerza para poder compartirlo desde nuestra experiencia. Primero, nosotros. Lo tomo, eh, lo integro, lo valido y después lo comparto con el otro para que si también está para él, para recogerlo, pues así es. El equilibrio entre lo que vamos tomando y lo que vamos entregando a la vida. Si alguien quiere profundizar un poco más en los talleres, pues no tiene la oportunidad de venir a los talleres que voy facilitando. Pronto habrá uno de pareja, uno también online de dinero y ahí pues iremos más a a lo profundo. Aquí hablamos un poco más desde el compartir y, y que eso sean como semillas que queden ahí, que lleguen, si están para en algún momento ser cosechadas y recogidas más adelante. Bueno, la culpa. Ahí viene como la culpa, pues del cha-cha-cha. Eso es como una manera más irónica, ¿no? Y decir cuántas canciones ahora mismo no me vienen, pero también hay otra que da una culpa que, que se recibía todos los domingos por mi culpa, por mi gran culpa. Habría que ver cuánto ADN nuestro y sistémico tiene grabado ese por mi culpa, por mi gran culpa y porque sigue siendo mi culpa y porque voy a seguir viviendo mi culpa y voy a pagar por mi culpa y no me quiero sentir culpable para ir a ese cielo también. eh, Ese sentimiento de culpabilidad, la culpa y sentimiento de culpabilidad. Importante también diferenciar esto. Parece lo mismo, pero no es exactamente lo mismo. La culpa, ¿qué es la culpa? Es una emoción que se siente ¿dónde? En nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo tiene una reacción. En el entorno sucede algo, nuestro cuerpo reacciona de una manera química, biológica, y para adaptarse a ese entorno, a veces sentimos culpa. Realmente es un miedo a perder algo, a perder la pertenencia, a perder a la familia, al perder a un grupo.
y el sentimiento de culpabilidad es diferente. Parece lo mismo, pero es cuando sentimos que nos estamos separando. Es como el proceso, el sentimiento. Cuando me estoy separando de esa familia, esos padres, de ese grupo, y, y siento que ya no se me mira igual. Muy presente también en esto ahora cuando nos compartimos. El, He iniciado un camino de crecimiento personal y siento que mis amigos ya no me miran de la misma manera y me siento culpable porque también estoy sintiendo que estoy perdiendo algo. Estoy sintiendo un sentimiento donde me estoy despidiendo de algo y mm, genera el sentimiento de culpabilidad. ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene esta emoción y este sentimiento? Yo te voy a acompañar desde la visión sistémica y desde el análisis transaccional. Para cada uno va a tener un resultado, una experiencia totalmente diferente. Por lo tanto, no te creas nada. ¿Dónde pudo haber nacido la culpa? Pues no lo sé. Investigando por ahí un poco la historia, cuando se vivía en tribus, era necesario que los miembros de la tribu, por seguridad, por alimentarse, por defenderse de otras tribus, era necesario que pertenecieras a esa tribu. Por lo tanto, cada vez que un individuo de esa tribu intentaba separarse, alejarse, en su cuerpo nacía esa reacción química que le obligaba a regresar a la tribu. Y dejaba de sentir culpabilidad cuando encontraba de nuevo la pertenencia en la tribu. Entonces, de alguna manera, era una reacción que impedía que el individuo creciera y que se sintiera culpable para que regresara a esa tribu. Esto lo vamos a ver, el sentido que tiene con nuestro sistema, con nuestra historia de vida familiar. Mm, Entonces, cada vez que ponemos en peligro algo y que puede, digamos, moverse nuestras estructuras, ¿no? De cómo nos comportamos, cómo nos vivimos, cómo nos sentimos, pues puede aparecer un peligro donde aparezca la culpa. Y eso es un compuesto de muchas cosas. Por eso a veces se nos hace tan difícil comprender. Es decir, la culpa es compuesta de otras emociones que la integran. ¿Y dónde están esas emociones que integran esa culpa, ese sentimiento de culpabilidad? ¿Cuáles son? Es como que de ahí me pregunto, o nos preguntamos, ¿no? ¿De cuántas cosas me siento culpable? ¿O qué es lo que más culpa me da? Porque a veces siento que hacer esto me da menos culpa, pero también siento que hay otra cosa detrás que también me da culpa y no sé a dónde atender, sobre qué decidir. La culpa es una emoción compuesta de varias emociones. El miedo. ¿El miedo a qué? ¿A quién? La vergüenza. ¿Ante qué? ¿Ante quién?
La tristeza. ¿Para qué? ¿Por qué? Esto es lo realmente importante en la acción terapéutica para poder acompañar cómo vamos a trabajar sobre la culpa, si realmente la culpa es una emoción que está protegiendo, que está mascarando, es como el traje que, que esconde, qué hay detrás, qué hay en lo profundo. La culpa es como lo aparente, lo secundario, y lo importante es lo que hay más allá, en lo profundo, en ese miedo, en esa vergüenza, en esa tristeza, en esa envidia. Y a veces ese traje, esa estructura del ego es la que está protegiendo y se está oponiendo para realmente sentir lo que duele, sentir ese miedo, sentir esa vergüenza, esa tristeza. El ego se opone al ser, se opone a lo que es, por lo tanto necesita representar y encontrar otra cosa para protegerse de lo que está siendo. El ego se opone a lo que es. Por eso prefiere sentir culpa que realmente sentir la emoción primaria, la que me pueda adaptar o la que puede ser la necesaria para poder resolver algo. Pero como quizás me sea más fácil sentirme culpable que sentirme responsable de lo que estoy sintiendo en lo profundo, prefiero sentirme culpable. Y esa complejidad o ese, digamos, esa integridad de esas emociones que están escondiendo esa culpabilidad provocan otras emociones también, provocan resentimiento, el sentimiento que persiste de enfado hacia alguien, provocan rabia e ira, que es una frustración o un deseo de algo que deseamos y no podemos lograr. Y también provocan más miedo que nos lleva a esa sensación de angustia, que a veces es originaria por un peligro real, pero a veces también por uno imaginario. Emoción compuesta, emoción que integra otras emociones primarias que están ahí en lo profundo y que la culpa intenta proteger para que no salgan a la luz. Vamos a desplegar la mirada del análisis transaccional sobre esto. Siento que puede ser útil. El análisis transaccional es una teoría de la personalidad humana, en la que se basan las relaciones y las transacciones, ¿no? Es muy útil para el crecimiento y el desarrollo personal, por lo menos para mí, para comprender el cómo pienso, cómo siento y cómo actúo. Y también es como la base o el pilar fundamental, uno de los pilares fundamentales sobre el que se desarrollan las constelaciones familiares. Y sobre el análisis transaccional, hoy quería fijarme o detallar en dos aspectos clave, que son los tres estados del yo y el guión de vida. ¿Mm? Quizás no sea útil para comprender el, el origen, el quién siente la culpa, el quién necesita liberarse de la culpa y dónde está ese crecimiento con la culpa del que hoy nos llama en este taller. No, de pequeños todos hemos sido pequeños y de muy pequeños hemos necesitado tomar decisiones, decisiones que han conformado esos tres estados del yo, esas tres personas que habitan, que nos habitan, que conforman ese
conjunto del yo coherente, sistémico, en el cual pues es la manera que tengo de comprender el cómo pienso, cómo siento y cómo actúo y cómo me relaciono con los demás, ¿no? Y ese estados, tres estados, tengo de tres el estado niño. El estado niño es la memoria, es como, vale, ahora vemos que grabamos algo y lo llevamos a la nube, ¿no? Y dices, ¿por dónde aparece esto? Bueno, pues en ese espacio en el cual he memorizado, he guardado y forma parte de mi memoria de ese comportamiento infantil, en el cual hoy como adulto puedo estar viviendo la queja, la víctima, en el deseo, en el anhelo, en la expectativa, en la frustración, en la impotencia. Pero lo grabé de bien pequeño, cuando tuve que tomar decisiones inconscientes para gestar mi guión de vida en función del guión eh, que, que no era más que el conjunto de decisiones que fui tomando para poder adaptarme a las necesidades que existían en aquel momento. Estado niño, el comportamiento que hoy represento, aún pese a la edad que tenga, que me hace imitar. Por eso a veces cuando reacciono desde el adulto y tengo aún de adulto tengo reacciones desproporcionadas que vienen desde ese lugar, donde emergen. Estado padre, parental, no tiene que ver con el padre, sino con ese comportamiento que yo imité y que también grabé. Ahí es donde tengo mis patrones de conducta, donde tengo mis figuras de apego, donde está mi conciencia moral, los valores, las creencias, la autoexigencia, cuando le digo a los demás lo que tienen que hacer, el cómo hay que hacerlo, en donde está mayoritariamente el ego, el estado padre, el estado que me gobierna, que me domina. Y después tenemos el estado adulto, que es el estado presente, el que está en conexión con lo que hay, con la realidad tal y como es, con la emoción primaria, que no necesita, el adulto que no siente culpa, que siente responsabilidad, el amor adulto, el amor a todo como es, a todos como son, el respeto, el yo niño, yo padre y yo adulto. Y de pequeños, en función del inconsciente de nuestros padres, necesitábamos tomar decisiones inconscientes para elaborar nuestro guión de vida. Y, y todos hemos tomado ese conjunto de decisiones donde la primera y fundamental era la supervivencia. El niño o la niña necesita seguridad y pertenencia. Y vamos a dar lo mejor de nosotros mismos para ser fieles a ese sistema familiar, por ese amor ciego, por ese amor infantil, por ese amor que haremos todo lo posible para pertenecer, para ser vistos, amados, valorados. Y dentro de ese amor ciego nos vamos a cargar con esos mandatos familiares, con esas futuras fidelidades, intrincaciones, lealtades, y con ello elaboramos nuestro guión de vida. Y mientras que seguimos siendo niños, estamos elaborando nuestro estado padre. Estamos quizás imitando a uno de los progenitores, que le estamos diciendo yo como tú, lo que observo de ti es muy válido, lo quiero llevar a mi nueva vida, estructuro mi personalidad, mi programación mental a través de ahí, o los dos, después también lo recibo de la escuela, de la sociedad, y ahí voy elaborando mi guión con las creencias, los valores, la buena conciencia, lo que está bien, lo que está mal, la autoexigencia, el, el ser fuerte, el ser perfecto, todos esos mandatos que conforman, ¿no? Ese estado padre que después me va a gobernar, que me puede estar gobernando. Y el estado adulto, el ser adulto, la vida de hoy nos pide que nos independicemos.
¿De quién nos pide la vida y el adulto de que nos independicemos? ¿No? Cada uno sabrá lo suyo. A nivel sistémico necesitamos independizarnos de nuestros padres, de de hermanos también, de nuestra infancia, de nuestro pasado. ¿Y para qué? ¿Para qué necesitamos independizarnos? Hacernos cada vez más autónomos. Ese es el camino del adulto. Y para que encontremos nuestros valores, nuestros propios valores, nuestros objetivos, nuestra misión, nuestra independencia. Y eso, ese proceso y ese camino genera culpa. Sentimos que perdemos pertenencia. Sentimos que estamos haciendo daño al separarnos. ¿De quién? De esos padres, de esos hermanos, de esa infancia, de ese pasado, a veces también de esa pareja. Sentimos culpa. Y sentimos culpa y a veces esa culpa, como es tan demasiado, regresamos, volvemos, de nuevo. Aunque a veces no querramos, volvemos. Estamos yendo y viniendo. Estamos aún en esa dependencia emocional con esos padres, con ese pasado, con esa infancia. Resolviendo. El adulto pide camino hacia el crecimiento, pide camino de independencia, de autonomía. El vínculo con los padres sigue existiendo siempre. Es algo químico, es algo biológico, está dentro de mi ADN. Es un tomar con mucho amor el cómo nutrir el vínculo, más aquí de lo que estamos hablando es separarnos emocionalmente. Y esa separación es la que genera esa culpabilidad. Y no queremos sentir el daño y a veces preferimos sentirnos culpables que dejar que el daño se manifieste. Y aquí una de las claves es agradecer a la familia de origen, lo que soy, de dónde vengo, lo que he recibido, lo que he tomado, lo que crecí con ellos, como una familia exitosa, próspera, abundante. Recoger todo esto con mucho agradecimiento y mucho respeto para tomarlo y llevarlo, y poder llevarlo a la vida y entregarlo a los demás. ¿Qué sentido tiene que esto se quede aquí retenido? Incoherente sería que la energía no se poniera al servicio de la vida, de lo nuevo, de lo evolutivo. La vida siempre evoluciona mejor. Y nuestro sistema también quiere que esto se convierta en algo exitoso. Y aquí uno de los puntos a tener en cuenta es el daño. ¿Daño a qué? Podemos utilizar al otro para ver cómo le puedo crear daño. Pero abandono a alguien, cuando abandono a alguien y me siento culpable, no estoy mirando a esa persona. Me estoy mirando a mí mismo. Es mi ego el que me quiere hacer daño. Solo me miro a mí, pero sin amor.
me estoy oponiendo a lo que soy, mi ego me quiere hacer daño para que no sea lo que soy y la clave es mirar a la otra persona con amor, será mirarme a mí mismo con amor. Y cuando te hacen o haces daño, después de ese daño siempre hay un crecimiento, hay un equilibrio que nos hace crecer y que compensa eh, esa reacción mecánica del principio de homeostasis, donde se va a equilibrar el dar y el recibir. Nos situamos a otro nivel. El daño que hice no fue un error, estaba al servicio de una evolución eh, colectiva, individual. El hacer daño al otro es estar al servicio. Sí, nos hacen daño y hacemos daño. Y ese daño es necesario para seguir creciendo y seguir evolucionando. Forma parte de ese servicio a la vida. Y el hacer daño al otro, lo que nos pide con amor es que asumamos nuestra responsabilidad como adultos, que comprendamos que es parte del destino, que esa entrega a algo más grande eh, nos permite ver que ahí no hay culpa, que ahí lo que hay, lo necesario, que forma parte de un crecimiento. Y con amor es asumir el daño que yo hago, que también hago, que te estoy haciendo. Asumir las consecuencias del daño que te estoy haciendo y decidir reparar ese daño. ¿Cómo? De la manera que encuentren. Asumir las consecuencias a veces significa el respetar que te alejes de mí, que dejes esta relación, que dejes esa amistad. Y, y quizás ese daño fue necesario por y para eso, para ese crecimiento. A mí ahora como adulto, como responsable, me toca asumir las consecuencias de ese daño. Y si tengo la manera de encontrar cómo reparar ese daño, pues encontraré. Será como el destino que me guía para seguir evolucionando. A veces el camino más largo que tenemos es el que hay la mente al corazón. Queremos encontrar multitud de caminos y el camino más largo es el que tenemos más cercano. Y, y el niño, la niña que somos, no quiere encontrar ese camino que el adulto necesita, que clama. Y la distancia es la mínima, la misma que de la mente al corazón. Del niño al adulto es una distancia muy corta. Como niños preferimos sentir culpa antes de incumplir mandatos familiares, esas órdenes que nos dieron. Pues es más fácil sentirnos culpables. Preferimos sentir angustia, estrés, enfermedades, espiar, sentir deseos de venganza. Preferimos sufrir y seguir sufriendo. La pregunta es, que ya conocemos,
todos, en nuestra historia de vida, el tiempo que hemos transitado hasta aquí, ¿crecemos así o sobrevivimos? ¿Dónde puede haber un cambio? ¿Dónde puede estar la clave? Pues yo con valentía hoy te comparto que el cambio se puede dar cuando nos atrevemos a sentir lo que nos da culpa. Si yo me atrevo a sentir lo que me da culpa, quizás me conecte con el miedo que está debajo, en lo profundo. ¿El miedo a qué? ¿A quién? Quizás me conecte con esa vergüenza. ¿A quién le tengo envidia? ¿A quién le tengo envidia? ¿Por qué no quiero sentir esta vergüenza? Quizás encuentre esa tristeza y pueda vivir esa tristeza que puede representar ese desapego, ese miedo a la soledad, desplegar esa mirada y atrevernos a hacer lo que nos da culpa. La culpa no es del adulto, es del niño. Eh, El adulto está en el amor a todo como es y a todos como son y a todo lo que hizo. Por lo tanto, el adulto está en la responsabilidad de asumir ese daño, asumir las consecuencias y decidir reparar. Y para recorrer el camino del niño al adulto, el proceso, hay que atreverse a sentir culpabilidad y ser valientes. Porque durante este proceso de sentimiento de culpabilidad siempre estará muy presente el regresa, vuelve. Lo nuevo, el sentir culpabilidad significa entregarse a algo que sea responsable, que me tenga que responsabilizar de mí mismo, que me tenga que entregar a la incertidumbre, que me tenga que entregar a algo diferente y algo que esté por venir. Y el adulto suelta esa culpa, la deja en la infancia, en el pasado, la deja con amor, incluso con quien le corresponde. Y ese es un proceso muy liberador. Es un proceso donde ese crecimiento con la culpa nos lleva al camino hacia el adulto, donde aparece lo que tiene que aparecer, lo primario, lo que estaba escondido, lo que emerge dentro de esas cavernas que aflora, aparece incluso también la alegría. A veces también sentimos culpabilidad por sentirnos alegres, bueno, pues aparece la alegría auténtica, la independencia, capacidad de poder decidir por uno mismo, aparece ese destino, esa misión, que es una responsabilidad mía, aparece la creatividad, sobre todo aparece la pacificación conmigo mismo, interna, donde ese adulto sostiene al niño que ya no se siente culpable, sino que se siente responsable. Mm. Hasta aquí, he llegado de momento. ¿Alguna pregunta con esto?
Yo quería hacer una pregunta, José Antonio. Ujú. Cuando hablas de reparar el daño, ¿se trata de una reparación? Es que puede entenderse como una compensación por el daño que te he hecho, y yo sé que no es eso. Puede estar dirigido hacia un recanalizar todo esto, transmutándolo y entregarlo hacia adelante. ¿Puede ser esa la reparación? ¿Hablas de con una persona? Sí. Podemos ver entonces que cuando hacemos daño a una persona, hay un crecimiento con ese daño, porque gracias a ese daño podemos permitirnos tomar una decisión diferente, Ujú. que si no, por el sentimiento de culpabilidad no nos atreveríamos a poder hacer. Ahora bien, hacemos daño y después mm, el hacer daño conlleva que muchas veces no queremos hacer ese daño que sabemos que vamos a hacer Ujú. y nos protegemos por miedo a sentirnos culpables. Entonces, la clave, mm, voy a utilizar un ejemplo o algo que pueda ser válido para esto. Yo siento que quiero dejar la relación de pareja, Ujú. pero por miedo y por no ser capaz de sostener la culpabilidad que conlleve que yo tome la decisión, prefiero no hacerte daño. Entonces, bueno, continúo hasta el tiempo que Ujú. sea. Me estoy haciendo daño a mí mismo. Ujú. ¿Mm? Vale. Entonces, vale, tomo la decisión desde el adulto toma la decisión, el adulto no se siente culpable. El adulto asume que es una decisión suya responsable, por lo tanto asume las consecuencias de lo que está decidiendo. ¿Vale? Entonces, ese daño al cual se expone en esa decisión le corresponde al otro. Es decir, si eso que tú creías que era un daño porque le vas a dejar la relación, tú estás decidiendo desde el adulto, ¿m? Por lo tanto, a quien le corresponde gestionar eh, la decisión que tú tomas desde el adulto es a la otra persona. ¿Dónde tú puedes sentir que te sientes culpable? Si te sientes desde la niña que realmente le has hecho daño y no vas a ser capaz de sostener ese daño y entonces tienes la sensación de que, a ver cómo puedo enmendar esto, hacer esto u otro, ¿no? A lo mejor no es la explicación más adecuada para el daño que me dices de reparar, pero sí el antes de tomar la decisión, Perfecto. ¿sí? Ahora podemos ver otra para cuando realmente hacemos daño. Bueno, pues a veces hacemos daño inconscientemente, bueno, y hacemos daño inconscientemente, nos damos cuenta conscientemente de que hemos hecho daño, por lo tanto, asumimos el daño que causamos. ¿Cómo asumimos el daño que causamos? Pues como explicaba antes, con las consecuencias. El niño es el que se siente culpable, por lo tanto, el niño siente el sentimiento de culpabilidad porque piensa que lo van a poder abandonar o que le van a poder castigar con el daño que ha hecho. El adulto eh, siente la responsabilidad, por lo tanto, le toca asumir las consecuencias. Y las consecuencias son diferentes a cada uno según la gravedad, la magnitud del hecho, pero una de ellas puede ser que esa relación de amistad o de pareja se acabe, se distancie, porque el daño causado
Fíjate, una infelicidad, cualquier cosa que podamos meter ahí, ¿no? Entonces, a mí me corresponde asumir las consecuencias de ese daño. Forman parte de algo que es un crecimiento para los dos. ¿Que hay la posibilidad de reparar? ¿Cómo lo reparo? Pues desde un lugar de mucho amor. ¿Haciendo qué? Pues lo que no conlleva desde el niño, sino desde el adulto. ¿Qué acciones puedo tomar para poder, digamos, reparar? A veces es respetar, a veces es respetar un tiempo de distancia, ¿sí? A veces es tomar nuevas decisiones, a veces es generar nuevos hábitos. Cada uno ha de encontrar, pero no tienes la posibilidad de reparar, es la posibilidad que te da la vida de has crecido en algo nuevo, ponlo en práctica. Con lo que toca. Si no tenéis ninguna pregunta, os puedo invitar a hacer un ejercicio. ¿Cómo estáis? ¿Estáis hoy? ¿Queréis ver algo con alguien que os intimida o os sentís culpables? Mm. ¿Sí? Bueno, pues algunos ya tenéis mucha práctica en esto y os podéis levantar y os vais a representar a dos lugares y yo os acompaño. Pensar si tenéis alguien que os intimida o que os hace sentir culpables. Si no tenéis a nadie, podéis ponerlo ahí en vacío y también puede ser un grupo, ¿vale? Puede ser una entidad o un grupo de pertenencia, un colectivo, pues que ese grupo o- os causa, os intimida, os genera una sensación de un sentimiento de culpabilidad. El quizás alejaros de ellos, tomar decisiones de desapegarse. O sea que vais a tener 2 lugares y en uno representáis a esa persona que os intimida o a ese grupo y 1 metro a vuestra derecha, a vuestra izquierda, adelante o detrás, donde os permita vuestro espacio, os vais a representar a vosotros con vuestro problema. Y después a medida que vayáis alternando estos 2 lugares, cuando estéis en vuestro problema, os guío para que digáis unas frases. Primero sentir, poneros en la energía de esa persona que os intimida, con la cual sentís esa culpabilidad, ese sentimiento de culpabilidad. Y ahora, cuando sintáis lo que os llega a través del movimiento que os trae esa persona, os colocáis en vosotros, que os colocáis en vosotros con este problema, con este sentimiento de culpabilidad ante esta persona o ante este grupo.
Y quien lo sienta, le puede decir a esta persona o este grupo, gracias por todo lo que me has dado. Gracias por todo. Juntos hemos vivido algo importante. Tú has sido grande para mí. Contigo he crecido mucho y gracias a ti, ahora me voy a algo nuevo. Conservaré para ti un cariño y un agradecimiento especial. Disentimos y volvemos, cada uno en su lugar. ¿Alguien quiere compartir algo? ¿Quiere preguntar? Emma, Puedo estar sintiendo culpas que no son mías, de mi sistema. ¿Cómo diferencio? Diferencio porque no entiendo el origen. Ya está. sí, sabes que en ese guión de vida, el cual decidiste, eh, mm, en esos mandatos puede existir el yo como vosotros o como vosotras, ¿no? Llevar el mismo sentimiento de culpabilidad. Eh, entonces es como ahora en lo que viste con el crecimiento, con el desapegarte, ¿no? De esa energía a través del agradecimiento, sea lo que se vio con esa persona, porque fue algo importante para los dos. Ese principio de individuación es lo mismo con el sistema familiar para decirle, ahora, mm, mi crecimiento, mi autonomía pasa por vosotros y yo por mí. Es decir, cuando identifiques eso es como esa culpabilidad a mí no me pertenece. La dejo con vosotros y yo me hago responsable de lo mío.
gracias. También la culpa, hoy os estoy dando la visión del atrevimiento, del crecimiento del niño al adulto, que sería de nosotros también sin esa emoción para a veces protegernos, para no hacer demasiado daño, ¿no? Como también es una emoción que en cierta manera es protectora para nuestra supervivencia y también es creativa, como hemos podido ver antes, ¿no? También que cuando a veces la culpa siento envidia porque no me estoy atreviendo a hacer lo que el otro me muestra y yo siento vergüenza, siento esa envidia por no estar haciendo lo que el otro me muestra. Entonces, cuán importante es decir, wow, voy a crecer con esta culpabilidad. Sí, sí, además tienes la ventana abierta. No te escucho. Yo no sé, yo no te escucho. Sí. Si la culpabilidad es mía, me puedo responsabilizar como adulta y crecer. Ujú, Si no es mía, me está condicionando e impidiendo crecer. ujú, Importantísimo discernir, identificar lo que no es mío. ujú. Sí, totalmente. No sé, quería expresarlo. Sí, sí, totalmente. Mm. Gracias por tu aportación. ¿Alguien más? Bueno, pues ante una situación de la vida que ya sabemos que está ahí la vida manifestándose, dialogando con nosotros a través de los problemas, de los conflictos, de los movimientos, cuando tenga dudas, cuando necesite decidir algo, y esto no lo compartáis tampoco mucho, ¿eh? No lo compartáis, lo voy a decir en bajo. Decidir lo que más culpa os dé. Vuestro trabajo será sostener el sentimiento de culpabilidad con esa decisión que será ese crecimiento del niño al adulto. Entonces, atreveros a decidir lo que más culpa me da en aquello que tengo que decidir. Si hoy me da culpa, pues inicio una transformación. Me atrevo a, a encontrar lo que está en lo profundo, ese miedo, esa vergüenza. Me atrevo. Y el sentimiento de culpabilidad es un tiempo que me va a acompañar cuando estoy realizando ese camino de crecimiento hasta que llegue el adulto. Y cuando esté en el adulto, me habite ya más, cada vez más el adulto, ya no voy a sentir culpabilidad, voy a sentir responsabilidad. Y a cada paso de ese camino de ida y venida me estoy transformando. Estoy encontrando ese adulto que me está diciendo gracias, te estaba buscando, te estaba necesitando. Y el adulto se alegra, se siente responsable, no se siente culpable, decide lo que le conviene, lo que conviene, continúa con su misión en la vida, con su propósito. Ahí, un poco lo que decía Emma, vale, esto es lo que a mí me puede estar impidiendo continuar con aquello que la vida quiere de mí, no a veces lo que yo quiero hacer, sino qué vida, qué quieres de mí, qué quieres que haga, y me pongo al servicio y me entrego y continúo mi camino de individualidad dentro de ese destino colectivo al servicio, de lo que la vida me pide.
asumo el daño, asumo que hago daño y que voy a seguir haciendo daño. El daño forma parte de ese crecimiento, de esa necesidad que tiene ese destino colectivo. Y asumiendo el daño, asumo las consecuencias del daño que causo. Este, eh, este espacio causa daño en personas cuando las vean. El que hoy hable de atrévete a sentir culpa está causando daño. Cuando alguno más tarde lo vea y rechace y digo, "Oh, ¿qué está diciendo José Antonio? Dios mío". Entonces, asumamos. ¿Es un daño consciente? Yo lo estoy haciendo para... Es un daño que forma parte de un movimiento. Y entonces, asumo las consecuencias de ese daño y si algún daño causo y puedo reparar, pues me abro a repararlo para encontrar la manera, la herramienta, lo que pueda encontrar, ¿no? El adulto es amor al niño, es amor profundo al niño, es el padre nutritivo que nutre a ese niño para que se atreva a no sentirse culpable y que cada vez sea más libre, cada vez sea más libre. Es así un poquito estas cositas que os puedo compartir. Por si os son útiles, pero no os compartáis mucho por ahí porque después, ya sabéis, otro día decía, oye, mira, es una constelación y decía, oye, mira, que esto a veces funciona. Y si funciona, ¿qué vas a hacer con ello? Bueno, pues un poco a veces es también esto. Si a lo mejor tomáis una decisión, os sentís culpables y veis que funciona y diréis, oh, Dios, qué bueno. María, querías hacer una pregunta. Hola. Yo tengo una confrontación interna con el tema de la culpa al decir no. Y la confrontación está en que tienes que asentir a todo lo que la vida te pone delante, ¿no? Aceptar todo eso bueno, que la vida te trae. Entonces estoy en confrontación, bueno, bastante intensa con ese tema de... digo que no porque es lo que me dice mi cuerpo, ¿no? Que no, que eso no, ahí no es, pero me siento después, bueno, tengo ahí un trabajo bastante intenso entre eso, cómo he rechazado, bueno, cómo digo que no y no acepto cualquier cosa que venga, ¿no? Ya. Bueno, pues es que esta es otra cosa que tampoco quiero que se comparta mucho porque tampoco forma parte de algo que en cierta manera, pues, cuestionarlo. La realidad a veces duele, pero la realidad es como es y no es como queramos que sea. Entonces, en la realidad eh, siempre hay un movimiento de sí a lo que hay. Está existiendo, es como está sucediendo y el otro es como es. ¿Qué sucede? Cuando algo se opone a esa realidad, algo quiere rechazar de esa realidad, el ego se manifiesta.
entra en confrontación el ser y lo que creo ser, el ego. Es una batalla interna. Y claro, esto tiene que ver con mucho con la fuerza de no, ¿no? De no, no. Es decir, que cuánto las necesidades de cuántos nos tenemos que poner y colocar ante los límites, ¿no? Aún primero va la realidad, después va la decisión. Entonces, lo que sucede y después la decisión con lo que sucede. Cuando se habla en todas las filosofías, es que todo está bien. Y claro, a veces, pero ¿cómo que va a estar bien? ¿Cómo vas a decir que esto está bien? No, está en el lugar que está, en el que está, y está en el momento que está bien para que inicie el camino, la transformación a lo que te gustaría o quieres que sea. Pero mientras que no lo tomes como es, no vas a tener la oportunidad de poder transformarlo en algo nuevo, en algo distinto. Entonces, si lo estás rechazando, hay algo que la vida te va a traer, que con lo que vas a tener que confrontar. Cuando rechazamos algo de la vida, hay algo aún que revisar que estamos rechazando de mamá y papá. Hay algo, a veces que es como la confrontación que tenemos para tomarlo tal y como es, ¿vale? Entonces, si yo estoy en esa confrontación es que no he tomado aún tal y como es mamá o papá y estoy rechazando algo de ellos que la vida me lo trae y después estoy en contradicción porque por un lado siento que tendría que tomar esa decisión y al mismo tiempo siento la contrariedad de que la otra, a veces lo que quiere mi ser es que no la tomes y mi ego sí que la quiere tomar y estoy en la pelea. Es también poner la mirada en eso y a veces cuando éramos pequeños teníamos que decidir qué satisfago más, a un mandato para no sentir la angustia o a un contramandato para no sentir culpa. ¿Qué atiendo más, a mamá o a papá? Dos conciencias totalmente diferentes, donde una me podía tener una autoexigencia, una necesidad de tener que ser muy, muy perfecto para poder ser visto, valorado y querido, ¿sí? Y que hoy eso está nutriendo mi estado padre, que me gobierna, ese ego que me está marcando. Entonces, al mismo tiempo, claro, el único que no confronta es el adulto que asiente a esto como es y que encuentra la paz dentro de este movimiento. Es todo un proceso. Y yo siento que estás en proceso. Bueno, si no tenemos ninguna pregunta más, pues habrá que ir concluyendo. Pues atrevámonos a sentir culpa. Veremos cómo nuestros niños pueden ser más libres, sintiéndose también que, ah, y de repente, esto que me estaba dando tanto miedo, vergüenza, pues ahora parece que, ¿no?, hay un adulto que lo va a sostener. Hay un adulto que lo va a sostener. Y no es el miedo o la vergüenza eh, o la tristeza que nos va a traer, no, es lo que el adulto se va a encargar, se va a responsabilizar de ello y mucha confianza en ese adulto, en esa adulta que hay en cada uno de nosotros, que nos está también pidiendo encontrar. Y con eso lo vamos a llevar a algo mucho más rico, más exitoso en nuestra vida. Y así os lo comparto, para que llegue al proceso de cada uno, esté donde esté, y en el momento que esté, y que con ello, pues, que continúe ese proceso.
Muchas gracias por vuestra atención y por vuestra confianza. A ti. Gracias a ti. Chao. Si tenéis algún tema para futuro, planteadme lo que yo me atrevo con culpabilidad, también me atrevo con valentía. Que tengáis buena noche.